Hoy en Draw My Life, la cabra en el columpio. El otro día escuché la historia de Isaac López y la cabra en el columpio. Es una historia tan aterradora que puede parecer difícil de creer. Te advierto que si estás viendo esto de noche, tal vez prefieras esperar a mañana para poder dormir. Pero si eres de los que no conoce el miedo, adelante. Isaac López es de Piedras Negras, Coahuila, y tiene 22 años. Su historia sucedió en junio del año pasado, cuando se fue con sus primos a pasar un fin de semana al rancho de su abuelo. Llegaron el viernes a las 6 de la tarde, y la idea era quedarse hasta el domingo a las 8 de la noche. Sin embargo, lo que iba a ser el fin de semana de sus vidas terminó convirtiéndose en una terrible pesadilla. Aunque en el rancho tenían todo tipo de comodidades, decidieron dormir en el exterior como lo hacían de niños. Por ello, nada más llegar, montaron las tiendas de campaña. Después comenzaron a preparar la cena, pusieron a enfriar la bebida y a asar la carne. Isaac, junto con otro primo, fue a por leña a la parte trasera de la casa. Esto les recordaba su infancia, cuando ayudaban a su abuelo a cortar leña. Para el desarrollo de la historia es necesario saber cómo era el rancho del abuelo de Isaac. El terreno de la casa era muy grande. En la parte delantera había porterías de fútbol, columpios, un tobogán y un balancín. O sea, el lugar ideal para que los niños jugasen durante horas. Pero ¿también el escenario perfecto para una historia de terror? En fin, vamos con la parte trasera. El abuelo la apañó como una especie de taller. Ahí tenía las herramientas necesarias para arreglar cualquier trasto. Y además, desde ahí se podía bajar directamente al río. ¿Cuántas horas habían pasado en aquel río? Desde luego, para Isaac el rancho era lo más cercano a un paraíso y lo asociaba a todos los buenos momentos que había pasado con su familia. Sin embargo, desde hacía unos años ya no le gustaba pasear solo por el bosque. El silencio de la naturaleza le hacía sentir raro. Decía que le daba la sensación de que alguien lo observaba. Es curioso porque de pequeño le encantaba ir en busca de aventuras entre los árboles. Realmente, esa sensación comenzó desde que vio la película de la bruja de Blair. Comprensible, ¿no? Volvamos a la historia. Isaac y su primo estaban buscando leña en la parte trasera, cuando de pronto unas ramas llamaron la atención del joven. Eran unas ramas que estaban amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Recordaba que una vez había visto un objeto parecido en una peli de terror. Inquieto, Isaac se las mostró a su primo. Este, en ese mismo momento, había cogido otros trozos de leña, dejando al descubierto otra composición de ramas que parecían un muñeco de vudú. A ambos esto les pareció muy extraño. Isaac se repetía para sus adentros que no pasaba nada. Para quitarle importancia le dijo a su primo que seguro que el abuelo los había hecho para pasar el tiempo y simplemente los había tirado ahí. Después volvieron con el resto de primos. Comieron, bebieron, cantaron y recordaron los viejos tiempos. Las horas pasaban rápido y sin darse cuenta les dieron las 2 de la madrugada. El frío comenzaba a hacer mella en alguno y 3 de ellos se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 se quedaron ahí. No querían desaprovechar la oportunidad de dormir bajo las estrellas. Continuaron charlando hasta que comenzaron a contar historias de terror. ¿Por qué las fogatas nos llevan a contar relatos misteriosos? Isaac se mostró temeroso diciendo que hay muchos lugares que se transforman en la oscuridad de la noche, en los que suceden cosas extrañas sin que nadie se dé cuenta. A continuación, y relacionándolo con lo que había dicho Isaac, el primo mayor contó que él una vez estaba con su papá en ese mismo rancho a orillas del río y comenzaron a escuchar unos gritos que luego se transformaron en risas, después en llanto y terminó maldiciéndoles. Los primos le preguntaron por qué nunca lo había contado, pero él tan solo se encogió de hombros. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isaac. Decidió que era momento de ir a dormir porque al día siguiente iban a madrugar para ir a pescar. Aunque después de estas historias no sabía si iba a poder dormir. Cuando se despidió, todos le siguieron. Isaac dormía con otro primo en una tienda de campaña y los otros 3 en otra. De pronto, en mitad de la noche, sin saber qué hora era, Isaac se levantó para hacer pis. Se puso las gafas, fue hasta el lugar donde habían aparcado el coche y orinó a un lado. Se escuchaban los coches pasando por la carretera y ruidos de algunos animales, vacas, búhos, cabras, los sonidos típicos del campo. Isaac inspiró profundamente aspirando el olor de la naturaleza. Al acabar, Isaac se giró y sintió que el corazón se le paraba cuando a lo lejos, en uno de los columpios, vio una silueta que se estaba columpiando. Quiso pensar que se trataba de uno de sus primos hablando con la novia. Aún así, fue de vuelta a la tienda de campaña lo más rápido que pudo y sin quitarle un ojo al columpio. Cuando se tumbó, notó que su cuerpo temblaba incontroladamente. Respiró hondo
y cuando estaba a punto de calmarse, el balido de una cabra se introdujo en sus oídos. Era un balido lleno de sufrimiento, gritaba de dolor. Sin embargo, ninguno de los primos lo escuchaban. Así que Isaac se armó de valor, se puso de nuevo las gafas, abrió la tienda y salió al exterior. Lo que vio le dejó helado. Junto a su coche había una cabra que lo miraba fijamente, con una mirada siniestra. Después, esta se puso a caminar muy lentamente hacia los columpios. De repente, la cabra comenzó a correr haciendo ruidos extraños. Luego, inesperadamente, se puso a caminar sobre dos patas. Pero lo peor fue cuando se subió a un columpio. Después empezó a columpiarse mientras gritaba llena de dolor. Isaac se quedó en shock y cuando pudo reaccionar, fue a despertar a su primo, al que dormía junto a él. Este se despertó sobresaltado y acompañó a Isaac a la puerta de la tienda. Los dos observaban aterrorizados a la cabra sobre el columpio. Ahora se había puesto a reír y aunque no los miraba directamente, sentían que los gritos, las risas, todo iba dirigido a ellos. La luna brillaba tanto que iluminaba sus dos patas moviéndose y las otras dos agarradas al columpio. ¿Qué narices era aquello? Isaac no aguantó más y se puso a vomitar cuando la cabra saltó del columpio y empezó a llorar de nuevo. Una vez Isaac se repuso, salió corriendo junto con el primo hasta la casa del abuelo, quien los estaba esperando en la puerta, temblando y tan pálido como sus nietos. Con voz llorosa y entrecortada dijo: «La había escuchado hablar, pero nunca caminar sobre sus dos patas ni hacer lo que acaba de hacer». Isaac no sabía qué decir. Entendía que tal vez los símbolos que había visto aquella tarde, hechos con las ramas, no eran una casualidad. Finalmente decidió ir a buscar a sus primos. Llegó a la tienda de campaña sin mirar a la cabra y los despertó mintiéndoles diciendo que el abuelo se sentía mal. Así, todos entraron en casa y estuvieron a salvo. En el interior tan solo se escuchaba el chirriar del columpio y los sonidos habituales de una cabra que vaga por el campo. Todos se volvieron a dormir menos los que habían presenciado el macabro espectáculo de la cabra, Isaac y su primo. Parecía que el corazón se les iba a salir del pecho. Ambos se levantaron y fueron a la sala donde estaba el abuelo también despierto. Él tomaba café, lloraba y temblaba. Isaac le preguntó qué le sucedía, pero el abuelo tan solo susurró que le asustaba verla caminar sobre sus dos patas y correr como si fuera una persona. Isaac intentó tranquilizarlo, pero el abuelo le interrumpió diciéndole que la otra noche llamaron a la puerta. Eso resultaba extraño porque al ser un rancho con grandes terrenos es difícil acceder a la puerta interior sin pasar antes los 4 portones que se encuentran cerrados por la noche. El abuelo continuó diciendo que tras tocar la puerta alguien gritó: «¡Pancho! ¡Panchito! ¡Ábreme que hace frío!». Y a continuación soltó una risa burlona. El anciano explicó que era la misma voz que la de su difunta esposa, la abuela de Isaac, que había fallecido en 2011. Los dos jóvenes estaban aterrorizados y llenos de preguntas. Sabían que presionar a su abuelo en estas circunstancias tal vez no era buena idea, pero al mismo tiempo, si tenían más información, podrían ayudarlo. Isaac pensó que existía una posibilidad, un tanto remota, de que alguien le quisiera gastar una broma a su anciano abuelo. ¿Los nietos del vecino del rancho próximo? Realmente no. Él la había visto de cerca y sabía que lo de aquella cabra no era un disfraz. Estos pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la mesa de su abuelo. Ahora miraba fijamente la ventana que tenían enfrente. Isaac y su primo siguieron con la mirada el punto exacto y vieron a lo lejos cómo la cabra se había acercado y los miraba con una siniestra sonrisa. El primo gritó. Isaac intentó controlarse, se levantó y cerró las cortinas. Los dos jóvenes prepararon a su abuelo una tila y lo acompañaron a su cama. El pobre no dejaba de temblar. ¿Deberían llamar a un médico? ¿Cómo le iban a explicar lo que había sucedido? Era una idea un tanto descabellada. Los nietos decidieron quedarse acompañando a su abuelo, a quien poco a poco se le iban cerrando los párpados. Sin embargo, este se esforzaba en no dormirse. Isaac necesitaba entender qué estaba sucediendo. ¿Qué información tenía su abuelo? ¿Qué más había sucedido? De pronto, como si le hubiera leído la mente, el hombre se incorporó lentamente y les dijo: «Si duermo aparecerá como lo hizo hace unos días. Se me quedará mirando y me susurrará al oído que tengo que ir con ella. Y yo no quiero». Los dos jóvenes se miraron atónitos. ¿Por qué iba a estar su abuela vagando en la noche del bosque como un espíritu maligno? ¿Por qué quería dañar a su esposo? Dejaron esas preguntas en el aire. No volvieron a hablar en toda la noche y no cerraron los ojos ni un segundo. Al día siguiente se marcharon después de desayunar, pero nadie habló del tema. A pesar de que Isaac suplicó a su abuelo que se fuera con ellos, este era incapaz de abandonar el rancho. Sin embargo, Isaac no iba a volver nunca.
A nosotros no se nos hace extraña esta historia. Lo cierto es que no es el primer relato sobrenatural que sucede con una cabra. Y además, con eso de que están asociadas con el demonio, no sé, algo así de creepy solo lo podemos esperar de los gatos y de las cabras, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿Quién te da más mal rollo? ¿Un gato negro en mitad de la noche o una cabra columpiándose? ¿Conoces alguna otra historia terrorífica relacionada con una cabra? Cuéntanoslo en los comentarios y no te olvides de dar like y suscribirte si has pasado miedo. ¡Hasta el próximo vídeo!